Ahorita que te dé la señal, comienzas Neto y das la bienvenida, ¿vale? ¿Sabes qué? Permíteme, creo que voy a quitar mi cortina porque me está sacando mucho fondo, ¿no? Sí, Para que se vea, contador, adelante, para ponga que si se vea gusta como antier. su fondo. Ajá, fíjese que este fondo está bastante padre. Si gusta, adelante, ponga, tenga cuidado. Muy bien, ya estamos en continuación. De cualquier forma, somos 20 personas hasta el momento, así que compartan esta transmisión, queridos amigos, porque hoy es jueves de contadores digitales. Ya saben que aquí la cita es a las 9:45 de la noche con temas diversos que van desde impuestos, contabilidad y finanzas. Así que vamos a esperar un momento más. Bienvenidos a todos los que se están incluyendo. Gracias a las 25 personas. Ruth, bienvenida. Buenas noches. Espero te encuentres muy bien. Y bueno, pues vamos a darle unos minutos más a nuestro invitado especial de hoy con el tema régimen fiscal de las personas morales. Así que esperemos tantito, compartan esta transmisión para que más gente se incluya. Y si usted es un colega que tiene dudas sobre esta cuestión de personas de la ley del ETR, quédese aquí porque resolveremos sus dudas totalmente en vivo. Así que vamos a ver qué onda. Énico, buenas noches. ¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Javier Méndez, buenas noches. Ricardo, mi hermano, saludos. Dilau Luna, un abrazo. Espero te encuentres muy bien. Gracias por vernos como cada semana. Ana y Dalia, muchas gracias por estar aquí. 30 personas se están uniendo hasta el momento y bueno, recordemos que estamos con el tema de personas morales. Así que vamos a esperar un ratito más en lo que nuestro invitado entra. Dulce Elena Bravo, buenas noches, gracias por estar aquí como cada semana en Controles Digitales. Pues mientras vamos a hablar, mi estimado Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué dice la buena vida desde la ciudad de Tampico? Adelante, mi hermano, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los que siguen esta transmisión. Qué bueno que andan aquí conectados. Y como dijo Alejandro, como inició esta transmisión, es jueves de Contadores Digitales. Traemos un tema muy oportuno. Es un tema que compete a lo que es una obligación bastante conocida en este país, como lo es la declaración de personas morales. Esta declaración que se hace año con año corresponde a un ejercicio ya que se realizó obviamente en el año pasado. Pero bueno, tenemos a un super invitado y bueno, muchas gracias a los que se han conectado y compartan la transmisión para que llegue a más personas que quizás les interese este tema. Sean bienvenidos, ya saben cómo es la dinámica, dejan sus preguntas, comentarios, saludos y nosotros vamos leyendo y en la medida de lo posible respondiendo. Alejandro, te dejo la palabra para que presentes a nuestro gran invitado del día de hoy. Claro que sí, pues bueno, muchas gracias por estar aquí, a las personas que se están incluyendo, somos 34 personas hasta el momento, y bueno, es para mí un honor dar la bienvenida a un gran maestro de la Contraloría Pública de temas fiscales, también cuestiones de finanzas, ¿por qué no? Y es que no por nada siempre tenemos este privilegio de combinar la energía, el entusiasmo de la juventud, que mucho nos caracteriza esta audiencia de Contralores Digitales, con el gran valor que tiene la experiencia, y por qué no, todas estas cuestiones que, pues obviamente los años de ejercer, toda la profesión como tal, en diferentes ámbitos brindan frutos. Es para mí un honor presentar al maestro Efraín Ortiz Pérez, el cual hoy nos brinda el tema de régimen fiscal de las personas morales. Él ha sido partícipe en diferentes foros a nivel nacional, dando diferentes ponencias desde Ciudad de México, Norte y Sur, además de ser socio en aportaciones fiscales, la asociación ACOFIDEN también, y sobre todo titular de La Verdad Fiscal, un canal en YouTube que pueden ustedes consultar con diferentes temas de carácter empresarial y que compete a la contaduría pública. Sea usted bienvenido, Ortiz. Muy buenas noches, espero se encuentre muy bien y pues adelante, los micrófonos son suyos y bienvenido nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Ok, pues primero que nada, buenas noches a los que nos están escuchando y pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y sobre todo, al contrario, yo soy el que está agradecido con ustedes por permitirme colaborar
y sobre todo por seguir aportando a cualquiera que sea practicante de esta carrera de contaduría, ya seas estudiante, profesionista, retirado incluso, no lo sé, pero todos aquellos que nos estamos reuniendo, muchas gracias y esperemos que la plática de hoy sea redituable y suficientemente importante para todos ustedes. Muchas gracias, maestro Efraín. La verdad, el honor es todo nuestro. Y es que nuevamente reiteramos el orgullo de también tenerlo aquí por también tan gran experiencia y sobre todo estar en múltiples foros. Muchas, muy buenas noches, mi estimado Marco Antonio Suárez, desde la bella ciudad de Querétaro. ¿Cómo te encuentras, mi hermano? ¿Qué hay de nuevo? Estimado, buenas noches, maestro Efraín. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, a toda la comunidad de contadores digitales, el día de hoy tenemos un tema súper especial e importante. No habíamos tenido uno de este índole en el tema en este caso, personas morales. Habíamos tenido puras personas físicas. Sin embargo, el día de hoy, a toda la comunidad, hagan sus preguntas, que tenemos aquí un experto en el tema que nos estará explicando algunas inquietudes, ¿no?, que cada uno de ustedes pueda tener. Así que no quiero robarle más tiempo, le dejo el uso de la palabra a nuestro invitado para que nos pueda platicar un poquito del tema de las personas morales. Nuevamente, gracias. Pues primero vamos a comenzar con la definición de lo que es una persona moral para que entendamos de qué estamos hablando. Y ahorita les platico por qué para mí es importante definir esto que es una persona moral, porque es algo que utilizamos constantemente, pero nos falta algo así como entender a qué se refiere cada uno de ellos. Primero que nada, el Código Civil. El Código Civil me dice en el título segundo, que habla de las personas morales, precisamente hay un artículo que es el 25, y nos dice que son personas morales la nación, los estados y los municipios. Los demás corporaciones de carácter público reconocidos por la ley, sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, asociaciones profesionales y demás, a que se refiere la fracción, bueno, habla de la Constitución. Luego dice sociedades cooperativas y mutualistas, asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Y además, personas morales extranjeras de naturaleza privada, ok, con ciertos requisitos, ok. Aquí entonces el Código Civil primero me va a enlistar, sin definirlo, pero sí enlistando cuáles son las personas morales aquí en México. En el extranjero lo llaman personas jurídicas, aquí son llamadas personas morales, y luego dice aquí, las personas morales pueden ejercer todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. ¿Ok? Entonces, primero, Código Civil me dice cuáles son las personas morales. En correlación, ahora, la Ley General de Sociedades Mercantiles destina un capítulo, el capítulo 1, que habla precisamente de la constitución y funcionamiento de las sociedades en general. Y dice que son conocidas como sociedades mercantiles, la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, sociedad anónima, ¿sí? Entonces una persona moral puede ser una sociedad mercantil y esa sociedad mercantil aquí, el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles habla que pueden ser sociedades anónimas. ¿Sí? Entonces, aquí está la clasificación de acuerdo al régimen de capital, de cómo las hayas hecho crecer en sociedad. Ok, está también la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Noten esto, que ninguno de estos habla de asociación en participación. ¿Sí? La asociación en participación sí está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay una parte que le da regulación. Sin embargo, si me regreso a leer lo que dice el Código Civil, en ningún momento habló de asociación en participación. ¿Sí? Ahora me voy a lo que
me señala la ley del impuesto sobre la renta y viene algo curioso. Dice aquí, artículo 7 de la propia ley, cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles que acabamos de enlistar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Luego dice, organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales. Descentralizados, ¿ok? Generalmente son los del gobierno que crean algunas agrupaciones, entidades. Dice instituciones de crédito, como los bancos, sociedades y asociaciones civiles, y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México. ¿Sí? Entonces, aquí ya incluye a la asociación en participación. ¿Por qué la incluye? Porque aquí habla de sociedades mercantiles, ¿no? Dice, además de estas, entonces también la asociación en participación. ¿Por qué la incluye? Porque no estaba. ¿Y por qué no estaba? Simple y sencillamente porque, contrario a lo que muchos creen, solamente por escucharlo, la asociación en participación no es una persona moral. Fíjense qué curioso, no es una persona moral, sin embargo existe. ¿Cómo existe entonces? ¿Cómo tienes una persona moral que sea una asociación en participación? De hecho, nunca vas a ver un acta constitutiva de una asociación en participación. Si tú llevas la contabilidad y los impuestos de una asociación en participación, en realidad no es una persona moral, pero sí existe. Tiene un registro federal de contribuyentes, tiene una cédula, emite CFDI, presenta declaraciones, paga impuestos. Entonces, ¿cómo es que no existe como persona moral? Pues simple y sencillamente porque no está reconocida como una persona moral. Lo que tiene es un contrato. Y ese contrato lo haría de veces de un acta constitutiva, lo que sería de una persona moral normal, como cualquiera de las demás. La asociación en participación toma algo similar, que no es un acta constitutiva, es un contrato entre partes que se reúnen y demás. Y de hecho, los contratos están regulados en el Código Civil, no en la Ley General de Sociedades Mercantiles, no en el Código de Comercio ni nada, están en el Código Civil. Ahí es donde viene lo que es un contrato. Entonces, este contrato regulado por un Código Civil es para darle vida a una persona moral que está mencionada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero no reconocida como persona moral, hasta que llega la ley del impuesto sobre la renta y dice, estos también incluyelos como persona moral. ¿Para qué? Para darle efectos fiscales, porque a final de cuentas es gente que por alguna razón se agrupa, se asocia para desarrollar actividades, entre ellas actos de comercio. Por eso dice que cuando desarrollen actos de comercio, estas entonces se ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, desconectamos. se escucha, mi estimado. Ok, ok, entonces esta asociación en participación se debe de incluir para efectos fiscales y que pague impuestos de la que le corresponden, pues sobre la renta, IVA y demás. Ok, yo menciono esto porque a mí me sucedió algo curioso cuando era estudiante, ¿sí? Aquí la conservo, mi tesis profesional, aquí está. Órale, Y dice aquí increíble, maestro. el Ah, título, me tratamiento. Ah, ya no voy, lo dejo. Ah, ya. es que para que se vea mejor porque la pasta no la deja ver, está muy oscura. Voy a abrirlo. En la página donde viene el título, y quiero que noten algo y me dicen qué notan en particular. Tratamiento fiscal de la información contable de las personas morales del régimen general de ley. Aquí está mi nombre, es Sí, mía. Tiene un error muy grande, ah, sí, eso sí. un error muy grande. No en contenido, en el título. Un sinodal sangrón me hubiera dicho, esto no es válido, llévatelo. Nadie lo notó. Yo no lo noté. Mi asesor de tesis no lo notó. Los sinodales no lo notaron. Nadie se dio cuenta hasta que yo me di cuenta años después. Un día que estaba
Precisamente estaba leyendo personas morales. Mi tesis habla de personas morales, ¿sí? Pero hay un detalle aquí. Si lo leo, dice tratamiento fiscal de la información contable de las personas morales del régimen general de ley. Todo parece bien, ¿no? Se escucha bien, Sí, aparentemente. pero hay Así un es. error muy grande, grandísimo. Está incompleto. El, te- el- Ajá. el título está incompleto. ¿Qué es lo que le falta? Personas morales y asociación en participación del No, régimen general. no hablo de asociación en participación, porque si es régimen general, pues entra en todas, ¿no? Salvo algunas específicas, sociedades, incluso solo las no lucrativas no entrarían aquí en régimen general de ley. Pero es algo tan simple que yo dije, qué burro, ¿cómo se me pudo pasar esto? Ok, del régimen general de ley. ¿De cuál ley? ¿La Ley General de Sociedades Mercantiles, Código Civil, o la Ley de Aguas de la Ciudad de México, o la Constitución? ¿De dónde? O sea, fue un error garrafal, pero nadie lo notó, nadie se dio cuenta. Hasta que yo, años después, ya con más criterio, ya con más conocimientos, yo dije, entonces, ¿qué es lo que me faltó? Pues entender bien de lo que estaba hablando. O sea, no el contenido, sino lo que yo quería transmitir, porque es engañoso. A simple vista cualquiera le entendería y nadie, por eso es que nadie se dio cuenta del error del régimen general de ley del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Eso sería lo Ahí correcto, sí, ¿sí? ahí sí. Entonces, personas morales del régimen general de ley del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, sí, ya cualquiera le entendería. A muchos dirán, pues no, no es necesario, se le entiende. No es cierto, porque yo ahorita digo régimen general del, ¿y cuál ley? Solamente existe en la ley del impuesto sobre la renta. En la ley del IVA no hay regímenes. En la Ujú. ley del IEPS tampoco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo con el paso del tiempo me di cuenta que nos hace falta leer bien, a detalle, lo que estamos tratando, porque damos por hecho que lo entendemos y a lo mejor se nos pasan algunos detalles que nos pueden servir con posterioridad. Por ejemplo, esto de la asociación en participación. Yo no lo noto aquí, no le pongo tanta importancia porque me dice la ley, considéralos, pero entonces digo, ¿por qué los tengo que considerar? Si me dice régimen, sociedades mercantiles, pues yo entiendo que una persona moral es una sociedad mercantil, una asociación en participación es una agrupación de personas que a lo mejor desarrollan actos de comercio, ¿no? Entonces entiendo que es una sociedad mercantil, pero no, me voy a la Ley General de Sociedades Mercantiles y no está ahí. Entonces no es una persona moral, ¿sí? Ese es un pequeño detalle, pero la ley del impuesto sobre la renta, para no dejarla fuera, la incluye para que ahora sí le des el tratamiento de una persona moral. Si vas ante Hacienda, vas a entregar tu contrato de asociación en participación, porque no tienes un acta constitutiva, ¿sí? Son pequeños detalles que hay y que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente cuando ya te pasó es cuando empiezas a aprenderle. Esos detalles hay que cuidarlos, ¿sí? Como estos, ¿sí? Ahora sí, entonces vamos a abrir el tema. Ahora Excelente. sí, ya nos ubicamos, ya sabemos que es una persona moral, ya sabemos que hay un título 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que habla de régimen general, porque hay un título 3 que habla de sociedades no lucrativas. Hay un título cuarto que habla de personas físicas, de un título quinto de extranjeros, y así nos vamos con toda la ley, ¿sí? Pero entonces tenemos que separar título 3 no lucrativas, y extranjeras, título 7. O sea, bueno, que sea personas extranjeras, y ahí Ah, no hay distinción entre que ah, persona física y moral. Ok, entonces ya sabemos así es, en contador. dónde estamos, ¿no? Ahora sí, vamos en ley del impuesto sobre la renta, título 2, régimen general de personas morales. Ok, Claro que sí. Oiga, contador, una pausa. Está comentando aquí Carly o Rusia que si otra vez puede mostrar la tesis, porque la verdad, bueno, o lo puede mostrar el título nada más, porque Carly o Rusia dice, ¿no? No sé si pueda. Ahorita también le comento una pregunta de nuestra audiencia. La verdad es que ya empezaron aquí a preguntar algunas cuestiones. Y también, pues gracias a las 50
16 personas que están aquí. A ver, chicos, Carly, por ejemplo, se llama Tratamiento Fiscal de la Información Contable de las Personas Morales del Régimen General de Ley. Efectivamente, sí, como usted dice, maestro Efraín, en esta cuestión hay que ser como que más específicos hacia dónde va incluida, pues digamos, la directriz, ¿no? En este caso, pues fue una tesis en el cual, pues, se dado, pero increíblemente, pues, como usted lo menciona, pues no se dieron cuenta. Sin embargo, pues, creo que estas cuestiones sirven como un antecedente en el aspecto de que, pues, por lo mismo, también la ley se va reformando día con día, ¿no? Año con año. Oye, estimado Ernesto, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta cuestión? Igual para dar un pequeño descanso al maestro y pues obviamente ahorita retomar propiamente el siguiente tema, que obviamente pues estamos hablando sobre el régimen fiscal de personas morales. Mi estimado Ernesto, adelante, te doy el uso de la palabra y de ahí le doy la participación a Marco Antonio Suárez. Regresamos con usted, maestro Efraín, por favor. Gracias. Muy bien. Información muy interesante que nos ha dado el maestro Efraín Ortiz, hablando acerca de dónde podemos encontrar o dónde aparece dentro de la ley del impuesto sobre la renta la figura de las personas morales. Si bien es cierto, la ley se extiende a personas físicas de la manera en que ellos graban, de que las personas físicas graban el impuesto sobre la renta, también las morales no se quedan atrás. Está ampliamente dentro del impuesto sobre la renta, está ampliamente mencionado cuál debe ser el tratamiento para deducciones, ingresos, alguna relación con empresas en el extranjero y estas situaciones. Entonces el maestro Efraín ya nos acaba de mencionar algo bien importante y es de donde deberíamos de partir todos todo el tiempo. Queremos aprender algo, queremos entender algo, ver quiénes o qué leyes dan origen a esa figura jurídica. Y se me hace muy importante. Incluso yo me iría un poquito más con cosas muy más nuevas, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas o las plataformas tecnológicas. Yo me iría primeramente al Diario Oficial de la Federación y después ver todo lo que emana de ahí, que posteriormente viene en leyes y en algunos momentos hasta el último en resolución miscelánea fiscal. Entonces, bueno, el maestro Efraín ya nos acaba de mencionar que la importancia de ver el origen de todas las figuras jurídicas o de todas las cosas que realmente queremos entender. Como dice el maestro Efraín, entender qué queremos aprender, entender qué estamos estudiando. Y partiendo de ahí, antes de continuar con Marco, quiero mencionar que culturalmente tenemos esta idea de que las personas físicas y las personas morales son figuras muy distanciadas o que están demasiado una al extremo y otra, una en un extremo y otra en otro extremo de situaciones de que no se van a poder encontrar, cuando ya vemos que la legislación actualmente te permite crear empresas incluso sin tener gran capacidad económica, porque la manera de constituir una persona moral ya se hace, obviamente primero se hacía ante notario, ahora se puede hacer ante la Secretaría de Economía. Entonces todo este tipo de cosas son muy interesantes y van dando o van permitiendo que se cierre la brecha entre personas físicas y personas morales. Ahorita quisiera que, de palabras del maestro Efraín, nos comentara cuál es la diferencia entre personas físicas y personas morales. Muchos que estamos aquí seguramente sabemos esa diferencia, estoy seguro, pero también otros quisieran entender o quisieran aprender del maestro Efraín, que tiene mucha experiencia en este tema, lo que es la diferencia entre personas físicas y personas morales. Entonces, continuando con este comentario del maestro Efraín acerca de ver el origen, le doy el uso de la palabra a Marco y después tocamos el tema de la diferencia y después veremos cuáles son las ventajas y desventajas de tener una persona moral, porque también las ventajas obviamente es el aprovechamiento que podríamos tener o el uso mercantil o la figura jurídica, y esos son los derechos, las ventajas. Las desventajas pues son las obligaciones que hay que cumplir en cuanto a las personas morales. Entonces, ahorita le cedo la palabra a Marco que nos comente algo sobre este tema y volvemos a retomar el tema de ventajas y desventajas de una persona moral con respecto a las personas físicas, porque todos partimos de ser personas físicas y si somos una entidad comercialmente activa o con actividades empresariales o actividades comerciales o actividades que tienen una repercusión económica en nuestras vidas, empezamos siendo personas físicas. Independientemente si te das de alta o no, las personas físicas es como iniciamos todos. Adelante, Marco. Creo que sí, mi estimado Ernesto Rosas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las personas morales, ¿no?
Y obviamente nosotros recordemos que esta generalidad se encuentra ubicado en el título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, lo cual abarca muchas generalidades de las personas morales en sí, ¿no? Las tasas de impuestos, que es el 30%, y otra de las cuestiones muy interesantes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en el tema de la declaración anual. Cuando hablamos de declaración anual, es evidente que debemos de cuidar mucho de este tema muy importante, que es el coeficiente de utilidad. Es un tema bastante interesante. Yo creo que ahorita lo va a complementar mi estimado maestro Efraín. Sin embargo, es una de las cuestiones que yo quisiera comentar nada más, a grosso modo. Y otra de las cosas es, una de las pequeñas generalidades es en el artículo primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos menciona que las personas físicas y morales estarán obligadas al pago de las contribuciones. Así que, en estricto sentido, ambas partes deben de pagar impuestos a Hacienda, tanto personas físicas como morales. Incluso en el artículo 31, fracción cuarta, nos habla un fundamento legal de manera proporcional y equitativo. Ahora bien, hay una diferencia muy grande entre personas morales y personas físicas. Muchas personas dicen, ¿y cuál me conviene más? No sé si han escuchado esto constantemente. Levanten la mano, quien diga yo. Cuando dicen, ¿cuál me conviene más? Obviamente hay muchas ventajas, tanto ventajas como desventajas. Sin embargo, la persona física, a grosso modo, una de las grandes amplitudes es de que paga hasta la tarifa más alta, que es el 35%, en el peor de los casos. A una persona moral hasta el 30%. Obviamente sobre lo facturado, respectivo al artículo 17, fracción primera, inciso A, que dice, en base a la facturación. Cuando se entrega la mercancía, inciso B, o inciso C, cuando en este caso se exija total o parcialmente la contraprestación. Es el 30%. Sin embargo, el dinero no es tuyo, no es de la persona física, es de la empresa. Entonces aquí abarcamos dos puntos importantes. Un 30% y otro 10% porque el pago de los dividendos. Así que estamos hablando de un 40%, ¿vale? En cuanto a tema de impuestos. Sí, obviamente sin contar el tema de la PTU, porque es otro 10% adicional. Entonces estamos hablando de un 50% que no es tuyo de la propia, no es de la empresa. Un 50% es de la empresa, mientras que en personas físicas es hasta el 35%. Estamos viendo que es un 15% menos todavía. Sin embargo, obviamente, si la persona física tiene trabajadores, se obliga también a este otro cálculo del 10%. Eso no son cosas muy diferentes, sin embargo, pues yo creo que a grosso modo, en este caso el maestro Efraín nos va a aclarar algunos de estos puntos. Así que les doy el uso de la palabra para yo no abarcar más tiempo. Así es, muchas gracias, Marco y Ernesto. Nos pregunta también, maestro Efraín, sí, bueno, es una pregunta, digamos que básica referente a este tema, al igual que si conviene o no ser persona moral, pero también nos preguntan por ahí que si las personas morales únicamente pueden tributar en el régimen general de ley. Y pues bueno, les cedo nuevamente el uso de la palabra y adelante, vamos con todo, que allá abajo les puse la liga para que conozcan y sepan más de nuestro invitado especial, el maestro Efraín Ortiz Pérez, con el tema régimen fiscal de las personas morales. Adelante, maestro. Ok, fíjate, para contestar esta pregunta, finalmente, de esto de si solamente son para régimen general, fíjate, depende de las actividades que vas a desarrollar, ¿sí? Si tú vas a desarrollar actividades económicas, pero que sean no lucrativas, por ejemplo, un despacho de contadores, un despacho de abogados, un despacho de arquitectos, el colegio de contadores, ese tipo de asociaciones, sí tienen actividades económicas, pero no lucrativas, entonces no son régimen general, ¿sí? Salvo que, fíjate, es que hay un cambio en ese tipo de sociedades. Están dentro del régimen general para efectos fiscales, pero sus actividades son de una sociedad civil, ¿sí? Aunque no son lucrativas, la autoridad las cambió. Anteriormente estaban exclusivamente en título 3 de ese tipo se entienden no lucrativas, pero no lucrativas no quieren decir que no puedan ser comerciales, por ejemplo, prestar servicios, además, servicios profesionales. Por esas actividades, la autoridad decidió que estas sociedades y asociaciones civiles también entraran al régimen general de ley, aun cuando no son lucrativas, si son económicas. ¿Sí? Entonces, esas sociedades civiles entran en el título 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y si además de esto, por ejemplo, una asociación civil tiene autorización para recibir donativos deducibles y están reconocidos y hay un anexo de la resolución miscelánea, me parece que es el 16, no recuerdo bien. Ahí está un listado de todas esas agrupaciones
con fines no lucrativos que además tienen autorización para recibir donativos deducibles. Esos no son título 2, son título 3 de no lucrativas. Tienen otro tratamiento, ¿ok? Y siguiendo con la pregunta, todo depende de a qué te dedicas. Las actividades que vas a desempeñar son las que van a definir si te toca título 2, régimen general, o título 3 de no lucrativas. Sí, de todas las demás, sí estarían dentro del título 2. ¿Ok? Otra cosa, y ya que hablabas de diferencias entre persona moral, persona física, bueno, una persona física es cualquier individuo. Tú, yo, cualquiera de nosotros que estamos aquí reunidos. Si nosotros nos reuniéramos para hacer un grupo constituido legalmente, se convierte en una persona moral. Y esa persona moral es precisamente la agrupación de otras personas. Y esa agrupación puede ser, no sé, a lo mejor, además de nosotros cuatro, hay otra agrupación por ahí que se nos une y somos 4 personas físicas más una persona moral. ¿Qué quiere decir? Que se pueden juntar 2 o más personas del tipo que sea. ¿Sí? Persona moral o persona moral más persona física o persona física más persona física, y cualquiera de esas combinaciones formaría una persona moral. ¿Sí? Entonces, también valdría la pena, pero ahorita yo creo que no es necesario meternos tanto a detalle, e incluso ir a esta definición de persona. La definición de persona la encontramos en el Código Civil, ¿sí? Y te aseguro que muy pocos le dan así como que importancia a qué es una persona, porque hay una persona física y hay una persona moral, ¿no? Entonces, persona como tal, hay una definición en Código Civil. No es necesario ahorita meternos tanto a detalle, pero vamos para que la gente que nos está escuchando tenga la curiosidad de ahora me voy a remitir al Código Civil y a todos los ordenamientos correlacionados y a ver qué es una persona. ¿Qué características tiene una persona? Edad, domicilio, nombre, porque todo ser vivo tiene un nombre. Eso es muy importante. Patrimonio, propiedades, todo esto viene en un término de lo que es persona. Y ya después la clasificación de persona moral y persona física. Sí, digo que nos queremos meter muy a detalle para definir esto. Y no es necesario, pero yo creo que con eso ya entendemos que es una persona moral y que es un régimen general para efectos fiscales que de ahí nace. ¿Sí? Ahora, fíjense, voy a leer una pequeña parte ya que estamos ya dentro del tema fiscal. Hay un artículo de la propia ley del impuesto sobre la renta que habla de los ingresos, está en el capítulo 1 y es el artículo 16. Y fíjense lo que señala, las personas morales residentes en el país, así ya habla de personas morales, dice, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos y etcétera. O sea, ahorita miren, no era mi intención leerlo todo, el sentido del artículo, sino nada más esta partecita que encierra mucho, porque dice personas morales, incluida la asociación en participación. ¿Qué es esto? Pues nos está reforzando la idea de que la asociación en participación no es persona moral, por eso la ley dice, no importa, también está dentro de este calificativo de persona moral para que se reconozcan los ingresos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todo este marco de persona moral y ya podemos partir ahora sí a su tratamiento, que es determinar cuáles son sus ingresos, sus deducciones, la utilidad que arroja el resultado fiscal, el cálculo del impuesto, el tratamiento de si en lugar de utilidad tiene pérdidas fiscales, qué es lo que vas a hacer con esas pérdidas fiscales y algunos otros detalles, por ejemplo, la cuenta de utilidad fiscal neta, la cuenta de capital de aportación y lo que estamos obligados todos, pagos provisionales. ¿Sí? Es muy importante esto de los pagos provisionales porque acabas de mencionar, Marco, lo que es el coeficiente de utilidad. ¿Sí? Que es necesario para determinar pagos provisionales. Entonces, una cosa me lleva a la otra. ¿Algo que quieran comentar antes de seguir, de continuar? Lo complejo de esta figura de persona moral es a veces incluso hasta, como dice el maestro Efraín, darle nacimiento a esta figura, hablando acerca de la manera en constituirla. Nos acaba de dar un ejemplo muy claro el maestro el maestro Efraín Ortiz, acerca de que se juntan un par de personas físicas y pueden darle vida a una persona moral. Una de las ventajas que tiene la persona moral, lo acaba de mencionar Marco, es acerca de la tasa en la que pagan impuestos. Si bien en personas físicas puede llegar a ser más alta,
se mantiene en personas morales. Otra de las ventajas que tiene es que pueden recibir aportación de otros inversionistas, pueden recibir aportación, pueden cotizar en bolsa las personas morales, pueden organizarse y poner sus talentos y poner sus capacidades de los socios al servicio de la empresa para lograr objetivos, cosas que difícilmente van a pasar en personas físicas, a menos de que te asesores con los mejores para llevar tu empresa a otro nivel, si es que eres persona física. La toma de decisiones es compartida en personas morales, que es otra ventaja, pero no podríamos hablar de puras ventajas sin mencionar que existen algunos detalles que siguen siendo importantes mencionar. Uno de ellos es la constitución de una persona moral. Maestro Efraín, si bien es cierto, hay que dar a una alta a través de notario, esto no es algo que tenga que ser una persona física. También ahora se ha adelantado un poco en este proceso la autoridad o el legislador y dice, ¿sabes qué? Pues te doy oportunidad que a través de Sociedad por Acciones Simplificadas pues puedas darlo de alta en la Secretaría de Economía, pero esto es reciente, la persona moral padecía de esta organización, o más bien de esta constitución a través de notario, desde hace mucho tiempo. Entonces quería mencionar otras ventajas y desventajas y les voy a seguir mencionando otras conforme va pasando la transmisión. Adelante. Claro que sí, antes de que le demos uso de la palabra nuevamente al maestro Efraín Ortiz, nuestro primer invitado el día de hoy con el tema régimen fiscal de las personas morales. Recuerda a todos que pueden compartir esta transmisión en vivo y dejar todas sus preguntas. Maestro, antes de que le demos el uso de la palabra y de su opinión el contador Marco Suárez, nos comentan por aquí Ángel Meneses que cuál es la diferencia con la asociación en participación propiamente, ya que es una de las cuestiones que ha estado mencionando muy seguidamente y pues digamos que es como que en qué se diferencia una asociación en participación con una persona moral. Y bueno, yo quisiera abonar un poquito al comentario de estas humildes personas, nuestros colegas aquí en Contadores Digitales, y es que hay una cuestión bien interesante, inclusive yo la vi en la escuela y no me dejaban mentir, quizás en alguna ocasión les tocó a algunos de nuestros oyentes, y es que en la teoría de ficción se menciona que la persona moral representa una excepción al principio que solo una persona física tiene capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, gracias a una ficción de orden jurídico que le reconoce capacidad artificial de posesión o su titularidad de bienes. Esto es como que una curiosidad, porque muchas veces dicen, oigan chicos, investiguen qué onda con la jurídica ficción, ¿no? Más o menos. Y me acuerdo muy de esta cuestión que hablaban de la persona moral, ya que realmente, pues, si bien está conformada por personas, pues no tiene vida. Básicamente, pues es la ley la que le da ciertos derechos y obligaciones como tal. Bueno, mi estimado Marco, te doy el uso de la palabra y muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Muy buenas noches a Daniela Tapia, a Ashley Orozco, a Ron Cruz, Ángel Meneses y Perth Flowers. Adelante, Marquito. Claro que sí, mi estimado Alejandro. Y bueno, hablando un poquito de la parte jurídica de la empresa, ¿no? Bueno, en este caso de las empresas, personas morales, tienen diferentes obligaciones, por así decirlo. Una de ellas es lo que estipula directamente el artículo 28 de la ley del Código Fiscal de la Federación, que es llevar contabilidad propiamente, directamente en libros de mayor, pólizas y demás artículos, y en este caso, bienes electrónicos. Es una de las principales causas, ¿no? La otra es, en base al artículo 33, una de las cosas que yo generalmente no sabía es que una contabilidad abarca directamente hasta los contratos, ¿no? Contratos, cualquier tipo de operación que haya realizado una empresa. Entonces, artículo 33 del reglamento nos va a especificar un listado enorme que ustedes no se lo podrán imaginar, incluso lo que incluye directamente en contabilidad. Yo cuando lo vi, la verdad quedé impactado, dije, yo no llevo todo eso. Voy a ser honesto, sin embargo, pues ya es tiempo de irlo recabando, ¿no? Toda esta información. Eso es una de las principales partes, ¿no? La otra es que te conviertes en responsable solidario. Recordemos que hay un representante legal directamente en una empresa. En una empresa hay en este caso, responsable solidario, que al momento que realizan un tipo de retenciones, obviamente la empresa se obliga a enterar estas retenciones en su debido tiempo, en el momento de la declaración en estricto sentido, ¿no? En el artículo 26 nos menciona del mismo código nos menciona cuáles son aquellos, en qué momento te conviertes en responsable solidario. Cuando haces una retención, obviamente con el régimen de personas físicas, con este caso de servicios profesionales, y también en base al artículo 1A, fracción segunda, inciso A, en el cual nos menciona cuando recibes
servicios de una persona física, con este caso servicio profesional, y también del régimen de arrendamiento. Son cuestiones muy interesantes. Sin embargo, le dejo el uso de la palabra a mi estimado Efraín, para que igual siga comentando otros puntos interesantes. Está muy bueno el tema, sin embargo, hay que darle el uso de la palabra. Ok, dos puntos precisamente retomando lo que comentaban. Primero, lo que comentaba Alex acerca de la ficción. Fíjate, en este caso, estas suertes de sociedades, hay platicando con un colega, él me mencionaba que incluso nos atrevemos a creer, esa fue la conclusión después de una plática, que estas sociedades, esas personas morales, si bien es cierto que no es una persona viva, es una figura inanimada, que a través de una cuestión legal llega a tener vida, ¿sí? Sin ser una persona física que piense por sí solo, que sea capaz de asumir derechos y tener obligaciones, ¿no? Eso precisamente es a la conclusión a que llegamos en ese momento, ahorita que hablas de ficción, en ese momento lo calificamos como una figura inanimada. Sí, esa forma fue la forma de tratarlo, como para que tuviéramos un poco más de entendimiento. Ahora bien, con respecto a esta parte, de las ventajas y desventajas que mencionaba, certeramente Marco, de una persona moral, fíjate, en el caso de las personas morales, tanto como ser conveniente o no, muchos lo toman como el blindaje de los responsables de estas actividades, porque acabas de hablar también de responsabilidad solidaria. Entonces, una persona moral, en este caso hablando del régimen general, pues aquellas se obligan, los socios, su responsabilidad va hasta la aportación de su capital, ¿sí? Y puede ser que el representante legal tenga más responsabilidad que los propios socios, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado si tú eres representante legal de una sociedad, porque tu responsabilidad puede ir más allá que la de los socios. Los socios con lo que aportaron a su capital y hasta ahí queda, ¿sí? Es más, en muchos casos no tienen ni siquiera responsabilidad subsidiaria y solidaria. Salvo que habría que ver cómo está constituido el capital, pero sí, en términos generales no habría responsabilidad de ese tipo. Entonces ahí ventajas o desventajas, y muchos lo toman tomando en cuenta esta parte como que una persona moral te puede servir como un blindaje para los socios. A final de cuentas, ¿quiénes se benefician de las personas morales? Si hablamos de los socios, pues ellos con el reparto de dividendos, ¿no? En algún momento, si para efectos de que ellos tengan alguna remuneración, se les otorgan los honorarios al Consejo de Administración, pues ya tienen de alguna manera recursos y aparte tienen los dividendos. Entonces, al final de cuentas, el que va a recibir los beneficios de una persona moral, lo que está ganando es el socio y el accionista a través de los dividendos. Entonces, yo creo que sería mucho más fácil que la autoridad fuera a fiscalizar al socio de la empresa que la empresa como tal, porque la empresa, como dijimos, ficción o figura inanimada, pues no se va a llevar nada. Es algo que no existe si no existen los socios. Entonces, vigilando a los socios, vigilas el transporte del dinero. ¿Cómo se va? ¿Cómo viaja el dinero? Ahí están los recursos. Ahí es donde deberían cuidarlo, salvo que tengan alguna suerte de planeación donde estén disfrazando el dinero, que casi no hay, ¿verdad? Entonces, si tienes una planeación de este tipo, buscar que el dinero no se vaya a los dividendos, que viaje a través de la persona moral y que se lo lleve el accionista de cualquier otra de las formas que lo están haciendo a través de un contrato de prestación de servicios, a través de obligaciones. Si no puedes emitir dividendos, emite obligaciones. Y bueno, no estoy dando malas ideas, solamente estoy diciendo lo que he visto que está pasando, ¿no? Ahora bien, lo que acaban de preguntar con la diferencia con una asociación en participación, bueno, pues la persona moral, régimen general, ya sabemos que es una persona moral legalmente constituida, tiene un acta constitutiva, la cual tiene cláusulas, que tiene accionistas que debieron haber pagado el monto de sus aportaciones y demás. Están obligados a tener incluso un comisario que se haga el encargo de las obligaciones fiscales, tener un representante legal que se haga responsable de todo y tener el consejo de administración. ¿Sí? Ahora bien, una asociación en participación
como lo dijimos hace un momento, es un contrato. Sí, la Ley General de Sociedades Mercantiles no lo enlista dentro de las personas morales, pero le destina un capítulo en donde nos dice que hay un contrato en donde una persona concede a otra su participación en las utilidades o en la participación en un negocio, ¿no? Entonces, no tiene personalidad jurídica propia, no tiene nombre hasta que tú se lo das cuando la constituyes ante el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Y entonces entran sus verdaderas obligaciones, porque es en materia fiscal donde te pueden fiscalizar y detenerse una sociedad de este tipo es ilegal. ¿Ok? Y otro detalle aquí con las personas morales, y hablando también de personas físicas, yo soy un poco reacio en decirle, en llamarle persona moral a las sociedades por acciones simplificadas. ¿Por qué? Porque la característica de estas sociedades es que o lo haces con dos o más socios o con uno solo. Puede ser unipersonal. Esta creación de las sociedades unipersonales ya existía en España, en Argentina, nos copiamos la fórmula, aquí en México ya se había aprobada su constitución, la frenó Enrique Peña Nieto, por eso tardó, pero ya se había aprobado, la detuvieron porque en cuestiones económicas decían, es que si yo tengo un adeudo con una sociedad de este tipo, ¿cómo me garantiza que me paga si el mismo socio es el que debe? Entonces, no hay como una persona moral con socios que aportan un monto de ingresos y demás. Y una sociedad por acciones simplificada, su cantidad de patrimonio es muy pequeña, está limitada. Hace rato Ernesto nos hablaba de cualquiera de las actividades que puede desarrollar una persona moral. Y entre ellas, o sea, dado a su capacidad económica, por ejemplo, cotizar en bolsa y ese tipo de cosas. Una sociedad por acciones simplificada, pues no tiene esa capacidad y no tiene la economía, porque está limitada con la economía para desarrollar todas esas actividades. Entonces ahí es buena la intención del gobierno para que genere actos empresariales para que la gente se convierta en emprendedor y empiece algo así como su primera empresa y su primer tratamiento para que no se vaya directamente a una persona moral con las otras características, como las otras personas. Entonces, como para que tú empieces a trabajar, es muy buena, pero está limitada. Llega un momento en que si ya creciste, ahora tienes que asociarte con alguien, invertir más capital y así crecer tu negocio, ya no que se quede con una sociedad unipersonal de una sola persona. No entiendo cómo una sociedad de una persona puede ser sociedad, si su nombre lo dice, sociedad son socios, y si nada más eres tú, pues no puedes ser socio de nadie. Pero bueno, ahí está y la ley nos permite usarlo. ¿Ok? No, hombre, pues ahora sí que fue una cuestión bastante curiosa y ahorita le quiero dar el uso de la palabra al contador Ernesto Rosas, que es nuestro experto en sociedades de acción simplificada, que por cierto, en este mes tenemos un curso de sociedades en acción simplificada el 19 de marzo, así que les voy a dejar aquí abajo el grupo de WhatsApp por si quieren más información. Tenemos un super precio adicional de que se puede incluir usted en nuestra bóveda fiscal 2021. Más de 15 gigas de información para usted, profesionista que está empezando con el pie derecho este 2021 y sobre todo con todas las reformas que ya están implementadas a partir del 1 de enero. Así que vamos a dejarle aquí abajito la liga del curso que vamos a dar y sobre todo, pues si usted tiene alguna información, escríbanos porque estaremos dando este curso en el 19 de marzo. Así que, mi estimado Ernesto Rosas, según tu perspectiva, el contador Efraín acaba de mencionar alguna cuestión muy interesante de la sociedad de acción simplificada, que obviamente sí se incluye como un régimen fiscal de las personas morales en el régimen general de ley. Sin embargo, inclusive aquí podemos abonar de nuestra propia tierra, y es que aquí también incluiríamos el aspecto del régimen opcional o la cuestión opcional de acumulación de ingresos. Pero bueno, los micrófonos son tuyos, mi hermano, así que pues te doy el uso de la palabra y pues adelante. Y de ahí vamos con el buen Marquinhos. Sí, muy importante lo que dijo el maestro Efraín. Está muy limitada la sociedad por acciones simplificadas en muchos aspectos, pero si bien yo me quedo, como lo acaba de decir el maestro Efraín, me quedo con ese comentario que él dijo muy interesante. Es el ejercicio y el estire y afloje de un contribuyente en su vida de pagar impuestos a la hora de contribuir. Si tú, emprendedor, vas a iniciar con ciertos, lo haces tú o lo hacen con unos amigos, con unas personas que vas a considerar como socios y dices, ¿sabes qué? No quiero todo lo demás,
mejor me voy por una sociedad por acciones simplificadas, pues se vale. Como dice el maestro Efraín, en el ejercicio de que me constituyo y mi empresa explota y se va a las nubes en cuanto a ingresos, como muchos ejemplos tenemos en México, en lo que pasa eso, la autoridad ya te presta la oportunidad de seguir, o de más bien de constituir una empresa con ciertas facilidades, ¿no? Entre comillas, porque como dice Marco, después viene toda la serie de reglamentos, toda la serie de normatividad que hay que cumplir. Y bueno, en cuanto a las SAS y personas morales, pues sí, la capacidad económica sí es limitada, pero entre que sí y no es una persona moral en esencia la sociedad por acciones simplificadas, de entrada ya la autoridad te dice va a ser el 30% y te doy oportunidad que sea como flujo de efectivo o que calcules un coeficiente de utilidad. Entonces, dentro de estas dos cosas, en esencia, no es como pregunta, es como, maestro Martín, como cuando comentan que si los de régimen de incorporación fiscal son personas físicas. Desde mi punto de vista, sí son personas físicas, pero están metidos, están dentro de las reglas de un juego que benefician durante 10 años, hay estímulos de ICR y de el IVA, a la hora de constituirte, que tienes en el portal del SAT mis cuentas, que tienes ese tipo de facilidades hasta para emitir un CFDI. Entonces, sí, para mí sí son unas personas físicas, siguen siendo personas físicas, pero con ciertos estímulos fiscales. Para mí las personas morales, si es un solo socio, no sería tal cual una persona moral, pero entre las ganas y el deseo de recaudar de la autoridad, nos prestó esta figura jurídica con ciertos beneficios que termina siendo igual de carga administrativa que otras personas morales o carga administrativa que tienen las personas físicas. Entonces, es mi comentario, maestro Efraín. Igual, y puedo estar equivocado, pero para mí el régimen de incorporación fiscal sí son personas físicas con ciertos beneficios. Adelante, Marco. ¿También algo que quieras agregar, Marco? Claro que sí, mi estimado Ernesto. Y una de las cosas muy importantes que mencionaste es la forma de tributar. Hay una diferencia entre ambas partes, sin embargo, yo también considero que así puedas facturar 1,000,000 de pesos. Si solamente, si estás por la acumulación de ingresos en base a flujo de efectivo, pues, y si solamente te pagan 10,000, pagas sobre los 10,000, aunque hayas tenido 1,000,000 de pesos, en este caso facturado. Una cosa muy diferente a una persona moral, porque como bien lo mencioné anteriormente, en este caso pagan impuestos incluso antes de que les paguen, ¿no? Y no solamente creamos que es especial el tema en este caso, personas morales. El régimen de incorporación fiscal también tiene ese esquema de tributar bajo el esquema en este caso, coeficiente de utilidad. Entonces, obviamente hacen una similitud de cómo se calcula este coeficiente, ¿no? Que es utilidad neta entre los ingresos nominales, lo cual es toda la facturación que emitieron en el ejercicio. Entonces es una similitud muy grande, sin embargo, pues su forma de sacar el coeficiente de utilidad de un régimen de incorporación fiscal es totalmente diferente a una persona moral. Bueno, les doy el uso de la palabra, mi estimado Alejandro, algo que tengas que abonar, te dejo el micrófono, mi hermano. Claro que sí, y miren, ya estamos en el minuto 53 aproximadamente, en este jueves 4 de marzo de 2021, con el tema régimen fiscal de las personas morales. Ya hemos hablado de la diferencia entre persona física y persona moral, cómo se constituye una persona moral, que si existen los socios, la diferencia que existe en el aspecto de la asociación y participación, dónde se encuentra en el Código Civil y también en el Código en la ley del ISR, y pues bueno, pues ahora sí que estamos aquí a la orden ya en estos últimos minutos, y bueno, no queda más que estar aquí al pendiente con esta gran transmisión de régimen fiscal de personas morales. Aquí abajo ya les dejé la liga para que sea nuestro invitado especial de hoy en la velada fiscal, y también aportaciones fiscales, donde ahí estará dando, valga la redundancia, grandes aportes en materia tributaria. Y adicional a eso, mañana les recuerdo que tenemos una plática sobre esenciales del régimen de incorporación fiscal, totalmente gratis, en Instagram. Así que ahí abajo también les pegué la liga para que puedan incluirse. Maestro Efraín, ya tenemos poco tiempo, pero ha sido una gran plática. Díganos más al respecto de esta cuestión de personas morales. Y bueno, pues ahora sí que nos vamos, dirían por ahí, vámonos recio, porque vamos a aprovechar el tiempo como se debe. Adelante, maestro, los micrófonos son suyos. Una de las obligaciones que tienen las personas morales, además de determinar un impuesto, es pagar
mensualmente, hacer pagos provisionales. ¿Ok? Había una creencia muy vieja, de hace ya muchos años, no me tocó cuando era estudiante, de que los pagos provisionales eran inconstitucionales. A lo mejor sí, a lo mejor no. El detalle es que en su momento pues, hubo gente que se pudo amparar en contra de los pagos provisionales al decir que el impuesto realmente se obtiene al cerrar el ejercicio. Cuando tienes el impuesto, cuando ya tienes todos tus ingresos acumulables, tus deducciones autorizadas, tienes una base gravable, aplicas la tasa y ya tienes el impuesto causado. ¿Ok? Entonces decían, ¿cómo voy a pagar un impuesto que no sé si realmente se vaya a causar o no? Porque todo puede suceder a lo largo del año. Puedes tener ventas y no sabes si en algún momento tu curva de ingresos cambia y, no sé, te viene una pandemia como la que acabamos de tener, que tenemos todavía. Entonces, tus ingresos bajan, tus ventas bajan y ya tuviste ventas facturadas que te hacen pagar un impuesto. Y muchos dicen, pero es que ¿cómo voy a pagar un impuesto que a lo mejor todavía ni se van a dar? A lo mejor voy a tener pérdida y ya hice pagos, entonces siento que son inconstitucionales, mucha gente se amparó y efectivamente para algunos fue inconstitucional. Sin embargo, ya hay también el criterio de la autoridad y hay tesis de jurisprudencia que nos dice que los pagos provisionales no, no lesionan los derechos del contribuyente por algo. El objeto del impuesto es el ingreso, no la utilidad. Entonces, cuando tenemos un ingreso, no solamente al cierre del ejercicio, sino a lo largo de todos los meses del año. Entonces, ya causaste el ingreso en cada mes que tuviste ventas. De acuerdo a lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, cada cuándo va a acumular una persona moral. Sin embargo, el ingreso ya lo causaste mes con mes. Entonces, dado que el objeto del impuesto es el ingreso y no la utilidad, no te tienes que esperar hasta que cierres el ejercicio y determinar una utilidad. Por lo tanto, cada uno de los meses estás obligado a pagar un impuesto porque ya lo causaste. Es el objeto, el ingreso, no la utilidad. Ahora bien, para que tú hagas un pago provisional, porque el impuesto, ahora sí vamos con la mecánica de cálculo, es ingresos menos deducciones y te da una utilidad. Como esto no lo puede, es imposible que hagas todos estos procedimientos mes con mes. Entonces, lo que debes de aplicar es lo que acaban de mencionar, el coeficiente de utilidad. ¿Qué es el coeficiente de utilidad? Es un índice estimado de lo que nosotros proyectamos que va a obtener la empresa posiblemente como utilidad. ¿Sí? Entonces, cada uno de los meses vamos a estimar una utilidad. Por eso es que al aplicar el coeficiente a los ingresos nominales del periodo, no, el resultado, generalmente le ponemos el nombre que no existe en la ley de utilidad estimada. ¿Sí? Es una utilidad fiscal. No es bueno, técnicamente financieramente sí es una utilidad estimada porque estamos proyectándola, pero la ley no habla de utilidad estimada, habla de una utilidad con un procedimiento distinto que el anual para llegar a esa base mensual. Entonces ya tienes un periodo donde determinaste una utilidad fiscal mediante el uso de un coeficiente y ese coeficiente fue la proyección de lo que se espera obtener de utilidad. Entonces, a través de ese coeficiente de utilidad se llega a un cálculo de un pago que se tiene que enterar en el periodo que estás calculando, ¿sí? Entonces, ahí nace la obligación de determinar pagos provisionales en cada uno de los meses. Y te comento algo que a ti ya no te tocó ver, a ninguno de ustedes tres le tocó ver. Ya hace muchos años, todavía por ahí del dos, incluso eran todavía de los noventa y tantos. 98, no, antes de 95, antes de 95. Fíjate, las personas morales estaban obligadas, y los que nos están escuchando, que ya tienen cierta edad, esto no me estoy delatando, había una obligación de que en tus pagos provisionales, al llegar al cierre de junio, hicieras un ajuste a los pagos provisionales. ¿Qué era ese ajuste? Tú haces un procedimiento normal de aplicar a tus ingresos nominales el coeficiente de utilidad y determina la utilidad, aplicas pérdidas, este, a- si si todavía te queda este resultado fiscal, aplicas la tasa y determinas el impuesto, ¿sí? Cada uno de esos meses. De hecho, de todos los meses del ejercicio. Pero específicamente en ese tiempo
había la obligación de que llegas al mes sexto y haz de cuenta que tienes un cierre fiscal. Determinas todo lo que hace un cierre fiscal, o sea, ajuste por inflación, que en ese momento se llamaba componente inflacionario, determinas deducción de inversiones, lo que muchos apodan como depreciación fiscal, determinas entonces ingresos menos deducciones igual a una utilidad por ese periodo de 6 meses, ¿sí? Entonces, lo que harías en un año, lo haces en esos 6 meses, con un corte a 6 meses. Tienes una utilidad fiscal, aplicas todo el procedimiento, aplicas pérdidas, aplicas la tasa y determinas un impuesto causado en ese semestre. Y le restas los pagos que ya hiciste en los meses anteriores y entonces la diferencia va a ser tu ajuste de ese periodo. Esto ya no se hace, ya no se hace. Les comento eso solamente por algunas diferencias que ha habido entre el paso de los años y eso es lo que se hacía en su momento. Hoy ya no se tiene que hacer. Eso lo haces de corrido, tu pago provisional cada uno de los meses y ahora sí, al cierre del ejercicio determinas ingresos, deducciones y te da una utilidad fiscal. De esa utilidad fiscal, si tienes pérdidas de años anteriores, se la aplicas y te da un resultado fiscal. A ese resultado fiscal, ahora sí, le aplicas la tasa, le quitas, bueno, determinas un impuesto, determinas bueno, sumas todos los pagos que hiciste a lo largo del año y ahí ya puedes saber si tienes impuesto a cargo o saldo a favor. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahorita que estamos en esta etapa de presentar declaraciones del ejercicio, algo que no se nos debe de pasar es la lógica de la información, que incluso es más importante que la presentación de la propia declaración. Ahorita el sistema tiene errores que a final de cuentas, ahorita si lo quieres mandar, hasta lo puedes enviar con errores. Ya saben, no te está jalando, en muchos casos no les está jalando la pérdida de años anteriores en esa declaración del 2020. ¿Sí? Bien sea porque en el 2019 no metiste las pérdidas de años anteriores. Si no la tienes, no la reconoces, la teoría es que tienes que presentar complementaria del 2019 donde reconozcas esas pérdidas de años anteriores e incluso datos que no habías, si por alguna razón no habías metido la CUCA, la COFIN, ingrésalo todo. Tiene que estar todo. ¿Por qué? Porque es información que va a jalar para la declaración del 2020. ¿Sí? Ahora bien, hay un detalle. Hay gente que dice, es que yo tengo pérdidas, ok, fallé, no se lo presenté en el 2019, ya metí la complementaria y resulta que no tiene el campo para ingresar esas pérdidas. ¿Qué es lo que está fallando? El sistema. Alguna actualización están haciendo, entonces, aunque quieras meter la complementaria en esos momentos, no te lo va a permitir. A lo mejor mañana, si ya terminaron de ajustar algo que estén haciendo, ahora sí, presenta tu complementaria, ya jalas la información que no habías metido y esto ya te ya te puede jalar las pérdidas del 2019 reconocidas de años anteriores y en 2020 ya puedes aplicar esas pérdidas. ¿Ok? Pero son detalles que tú no les vas a resolver, son cuestiones técnicas. Lo que a ti que te corresponde es revisar que tu pérdida fiscal sea correcta, que tus ingresos acumulables estén bien calculados, que tus deducciones autorizadas efectivamente cumplan con requisitos y que tengan todos los, por ejemplo, los FDI, ¿sí? Fíjate, una pregunta que me hicieron no tiene mucho, es una cancelación de un CFDI. ¿Sí? ¿Creen que si tú cancelas un CFDI del 2020, lo quitas de la declaración y lo acumulas para 2021? El problema es esto, ahorita que esto dejé a medias la lectura de los ingresos de personas morales. ¿Cuándo se causan los ingresos? Ya sabemos que hay un ingreso porque tienes ventas y todo, pero ahora para efectos fiscales. Acuérdense que la emisión de facturas es una obligación mercantil que después brincó a la parte fiscal. Pero independientemente de que exista o no un CFDI, tú tienes la obligación de emitir una factura, ¿no? Eso ya existía. Lo evolucionaron para que sea electrónico y cumpla requisitos fiscales, pero eso ya existía. Entonces, en esta parte, piensen, ¿cuándo se causan los ingresos de una persona moral? ¿Cuándo se emita el comprobante? Cuando se entregue el bien que estás vendiendo o prestes el servicio por el cual estás facturando o cobres parcial, totalmente o incluso a través de un anticipo. ¿Sí? Hay otras formas, también nos dice la ley del impuesto sobre la renta, pero las generales son estas, porque la mayor parte de las empresas son personas morales de régimen general. Entonces, lo que ocurra primero de estas tres, vamos a suponer que ya vendiste, entregaste la mercancía y estamos al 15 de diciembre.
¿ok? Llega el enero y febrero y no has cobrado y le dices al, al cliente, ¿sabes qué? Te voy a cancelar la factura. Ok, cancélasela. Y si crees que la vas a traspasar para el año siguiente y no reconocer el ingreso, es falso, porque el ingreso ya lo causaste, ya hiciste la venta, ya entregaste el bien. Por lo tanto, en ese momento y en el pago provisional de diciembre, debiste haber reconocido el ingreso, acumularlo, pagar el impuesto y mantenerlo para tus ingresos acumulables de la declaración del ejercicio. ¿Que cancelé la factura? El CFDI, ok, está bien, cancelaste el CFDI, pero la venta la hiciste en diciembre. La operación de la cancelación la puedes hacer en enero, febrero, en marzo, lo que quieras, pero tu ingreso lo causaste en diciembre de 2020. Por lo tanto, en declaración de 2020, tú tienes que reconocer ese ingreso, salvo que en algunos de estos días, resolución miscelánea nos conceda la facilidad de que, si cancelaste, no te preocupes, tienes esta facilidad, pero si no la hay, no tienes otra cosa más que pagar el impuesto y reconocer el ingreso. ¿Ok? Lo mismo sucedería de tu lado, ¿sí? Entonces, si tú lo que quieres es que te cancelen, y peor tantito, que te emitan nota de crédito, que no se hace, para términos contables y financieros, sí. En tu estado de resultados tienes ingresos totales, menos devoluciones, rebajas y demás, igual a ventas netas o ingresos netos. Luego, el costo de ventas ya tienes una utilidad bruta, pero eso es contable. Fiscalmente, debes de reconocer, por un lado, los ingresos facturados, por el otro lado, si emitiste una nota de crédito y esa nota de crédito fue incluso para cancelar la factura, supuestamente tu idea era cancelar con eso, pues ¿qué crees? Que la factura y tu nota de crédito conviven al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no se neutralizan. Contablemente, sí, tienes ingresos netos, fiscalmente no. No hay ingresos netos, tienes ingresos totales menos deducciones autorizadas. Entonces, tu nota de crédito va con las deducciones. Tu CFDI que quisiste cancelar con nota de crédito se queda con los ingresos acumulables. Entonces, son esos detalles que necesitan lógica porque eso es más importante. La calidad de la información, la presentación de la declaración, hasta te puedes equivocar, metes una complementaria y ya lo solucionaste. Pero la información, si algo estuvo mal y no pagaste porque no reconociste ingresos o lo hiciste mal, tiene un costo, que a lo mejor sea que tengas que pagar con actualización y recargos, en el mejor de los casos. ¿Sí? Ahora imaginemos, maestro Efraín, imaginemos que la negligencia de algún departamento de contabilidad de decir, ¿saben qué? Pues es que yo ya lo acumulé, yo ya pagué el impuesto en diciembre, cancelo todo, vuelvo a emitir los CFDIs en enero, no sé, unos 30, 40 CFDIs, un equivalente a 4 o 5 millones de pesos, pero como ya lo acumulé, pues ya se quedó en diciembre, nada más emito nuevamente el comprobante, porque por errores, ¿no? Por algún error. Y como acumula al emitir un CFDI en el siguiente ejercicio fiscal y no quiere el departamento, decide no pagar el impuesto porque considera que ya lo pagó, ahí ya viene un problema mayor y el problema es con la discrepancia fiscal y en ciertas cantidades hasta crimen organizado, pero bueno, ese ya es un tema más delicado, pero sí, la negligencia sí puede llevar a un problema que ni siquiera tenía que ver con defraudación fiscal, a lo mejor era de control interno o políticas de emisión de CFDIs. Pero sí, fue un ejemplo, la verdad, su ejemplo me gustó mucho acerca de cómo este tipo de negligencias contables, y no tratamos de exhibir a nadie ni hablar mal de otros colegas ni nada, pero son cosas que pueden llegarse a dar por negligencia, por no preparación o por descuido. Entonces, sí, muy importante eso de cuidar cuándo se emite el CFDI, porque en personas morales totalmente diferente la manera de pagar el impuesto, sobre todo en la emisión del CFDI, en cuanto a la emisión del CFDI, muy diferente a personas físicas. Yo quiero participar, profesor Neto. Me siento como las clases en línea. Miren, ahora sí que siguiendo la mecánica que está comentando nuestro invitado especial, el maestro Efraín y también Ernesto Rosas, bueno, si quieren saber un poco más al respecto, y es que aquí como buen nerd que uno es, aquí tengo mi Biblia fiscal, por así decirlo, pueden irse directamente al artículo 17 de la Ley del Impuesto de la Renta. Y es que aquí dice fecha en la que se considera que se obtienen los ingresos, artículo 17, y es que en la enajenación de bienes o prestaciones de servicio existen diferentes momentos. Inciso A, que se expide el comprobante fiscal. Inciso B,
se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Aquí estamos hablando de acciones, ¿vale? Y el inciso C, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Aquí podría entrar contrato, por así decirlo. Así que muy importante esa cuestión, porque inclusive esta es una de las grandes diferencias que existe entre personas físicas y personas morales. El momento en el cual se presume que se obtiene el ingreso y por cual acumulan. Así que muy atentos a este artículo, que es el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta. Así que, pues, aquí, por ejemplo, dice Guadalupe de la Rosa, a una persona SAS también es coeficiente. Puede ser, por ejemplo, aquí en SAS, coeficiente de utilidad, o sea, de esta cuestión. Sin embargo, también puede ser cuestión de acumulación de ingresos. Y te invito a leer el último capítulo de la ley del ISR, que un momento más te doy lectura. Sin embargo, pues ahorita, pues nada más para ya dar los últimos comentarios. También podemos aportar, por ejemplo, allá en Instagram nos comentaron un buen amigo que qué onda con el coeficiente de utilidad. Y bueno, si usted lo quiere saber un poquito más, esto está en el artículo 14 de la ley del ISR, en el cual se presume que el coeficiente de utilidad se calculará correspondiente a la utilidad del último ejercicio de 12 meses. Ojo, 12 meses. Se tiene que correr completamente esta cuestión de esta utilidad, por así decirlo, que hubiera debido haberse sentado en la declaración. Por este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá, entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Muy importante los ingresos nominales, ya que no incluye, por ejemplo, el ajuste anual por inflación, por así decirlo, o el ajuste de inflación acumulable, por ejemplo. Así que es muy conveniente también checar lo que son ingresos nominales, que es un resultado fiscal, y a partir de eso saber cuál es el cálculo del coeficiente de utilidad, ya que va a ser muy importante para el pago provisional de las personas morales. Inclusive, aquí dice en el apartado pagos provisionales, está en el artículo 14. Así que bueno, mi estimado, gracias maestro Ernesto, gracias maestro Efraín. Estimado Marcos Suárez, yo creo que ya vamos por las cuestiones últimas de esta gran transmisión. Ya llevamos 1 hora con 11 minutos, sin querer se nos está yendo el tiempo. Gracias a todas las personas que se han mantenido en esta noche. Creo que no somos muy nocturnos, así que, mi estimado Marco, tus últimos comentarios y además lo que quieras comentar, adelante, por favor. Los micrófonos son tuyos, o sea, ya hablamos de muchas cuestiones, pero también nos gustaría, si quieres abonar algo diferente, adelante, mi hermano. Y otra de las cosas importantes es de que no podemos ocultar los ingresos, tampoco por una cierta razón. ¿Por qué? Porque nos citamos directamente al artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, lo cual en su primera fracción nos dice que cuando declaras menos ingresos de los que realmente obtuviste o aumentan las deducciones, ahí caemos en este caso de defraudación fiscal. Así que ya lo saben, no caigamos en esos supuestos. Es un tema bastante delicado y bastante interesante, ¿no? Ahora sí que nosotros somos como el mejor amigo del empresario, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una buena asesoría, podemos prevenir cualquiera de estos supuestos, ¿no? Defraudación fiscal, la mala facturación, que si facturamos mal en base al artículo 27, que son algunos requisitos de las deducciones. En esta transmisión abarcamos puntos muy generales. Yo creo que si abarcaríamos otra o una segunda o tercera a presentación por parte de este tema, pues yo creo que sería como un poco más conveniente. ¿Por qué? Porque no abarcamos todo en lo general, abarcamos algunos puntos interesantes. Sin embargo, este tema tiene mucha tela de donde cortar. Por ejemplo, nos faltaron en caso del capítulo 2 del título 4, lo cual habla de deducciones autorizadas. Ese tema también es bastante interesante, así que ya será en otra transmisión que lo estaremos abordando. Sin embargo, pues estoy muy contento por la participación del maestro Efraín. Muchas gracias. De antemano le agradezco mucho su participación y su tiempo para poder explicar un tema para nuestra comunidad de contadores digitales. Bueno, le dejo el uso de la palabra como comentario final para cerrar ya esta transmisión. Oye, Marquito, antes de que termine esta cuestión, la próxima semana tenemos a otro invitado especial que tuvimos entrevista hace rato, así que si quieres hacer el mensaje dominical, adelante, ¿no? También. Ah, claro. Caray. Claro que sí, mi estimado Alejandro, tenemos un super invitado especial el próximo jueves. Él se llama Gonzalo Juárez López.
en el cual es uno invitado especial, directamente desde Veracruz. Así que no se lo pueden perder, es un CPC certificado, tiene ya es ponente a nivel nacional, así que no se lo pueden perder. Hablaremos de un tema muy interesante, lo cual es CFDI. Así que si están interesados en este tema, no se pierdan la próxima transmisión, en el cual estaremos abordando ese tema. Muchas gracias, contador Ernest. Muchas gracias, Marco Suárez desde Querétaro. Y pues bueno, mi estimado, pues bueno, mi último comentario a grandes rasgos es que las personas morales tienen grandes diferencias en el aspecto de las personas físicas. Sin embargo, las personas físicas son el origen en el cual se extienden las personas morales. El aspecto fiscal ya sabemos que tributan de manera diferente, no solo en el aspecto del impuesto sobre la renta, en el cual es un porcentaje diferente a las personas físicas, sino también los momentos en los cuales se acumulan ingresos. Sin embargo, ya existe una figura de acumulación de ingresos, el cual pues tributaría muy parecido a una persona física. Los invito a checar este capítulo, que creo que también es uno de los temas que se nos pasó, pero quizás podamos abordar este capítulo más adelante para que ustedes puedan disfrutarlo propiamente. Dice Sandy Guzmán, sí, estaría muy interesante otra transmisión de este tema. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, contador Efraín, pues ahora sí que lo esperamos y está animado para una próxima transmisión. Y pues bueno, ese sería mi comentario final. Muchas gracias a todas las personas que se mantuvieron aquí. Fuimos cerca de 60 personas. De verdad, un fuerte abrazo. Y pues bueno, ahora sí que pues le doy el uso de la palabra a Ernesto Rosas. Y de ahí, nuestro invitado especial, maestro Efraín, para dar cierre a esta honorable transmisión. Adelante, mi estimado Ernesto. Gracias, Alejandro. Bueno, ya pensábamos que personas morales nada más es una cuestión ahí ligerita y que por encima, pero es inevitable entrar en temas específicos. Si ustedes que vieron la transmisión y hicieron el favor de quedarse hasta esta parte de la transmisión y no le entendieron a algo, pues regrésele a la transmisión para que le entiendan, porque es muy interesante la información que nos dejó el maestro Efraín. Por mi parte, les agradezco al maestro Efraín que estuviese con nosotros. También esto nos motiva a nosotros como contadores digitales, y también a todos los que nos ven y a los que van a ver los próximos días este video, nos motiva a seguir aprendiendo, a agarrar las leyes y empezar a estudiar acerca de las personas morales, que es bastante amplio este tema. Muchísimas gracias, maestro Efraín, por estar con nosotros, y bueno, nos vemos el próximo jueves en otra transmisión, y mañana en Instagram, nos vemos mañana en Instagram a las 9:45, ¿verdad, Alejandro? Me parece. Sí, a las 9:45, entre 9:45, 10 de la noche, ahí estaremos en Instagram Live, esenciales del régimen de cooperación fiscal. Ahí les dejo la liga de Instagram y también en nuestro grupo donde hablaremos del próximo curso. Marquito, adelante, te doy la palabra, por favor, qué chido. Claro que sí, mi estimado Alejandro. Antes de que se me vayan todos a dormir, quiero mandar una pequeña promo para nuestro curso de sociedades mercantiles. A las 10 primeras personas que se inscriban a este curso tendrán un acceso a un 20% de descuento. Además de que tendrán acceso al tema de plataformas tecnológicas, el arte de aprender impuestos y también los beneficios del RIF, además de la bóveda fiscal. Así que ya lo saben, si se inscriben en este momento tendrán ese acceso. No, hombre, qué promo. Ahora sí que es un ofertón, dirían por ahí los memes. Claro que sí, vamos a dejarle ahí abajo toda la cuestión ahí informativa, pero ya no empecemos con tantos tecnicismos, al contrario, estamos hoy con un experto en personas morales y sobre todo nuestro gran invitado del día de hoy, el maestro Efraín Ortiz. Maestro, muchas gracias por estar aquí, de verdad nuevamente nos honra con su presencia, con todos sus conocimientos y experiencia, y bueno, ¿qué nos podría abonar como comentario final? Sobre todo lo invitaría, después de esta cuestión de que usted comente, un mensaje para los jóvenes, más que nada para todos los colegas que están ahorita egresando, porque no es por nada, pero créame que usted también es parte de esta gran familia que motiva a las próximas generaciones de contadores públicos y gente que está estudiando a ser mejores. Así que bueno, le doy uso a la palabra y pues adelante con este cierre, contador, y bienvenido nuevamente. Ok, pues primero, pues gracias nuevamente por la invitación. Pues aquí pues quedan tópicos pendientes, aunque es un tema general, los tópicos relacionados saltan, ¿sí? Entonces, en el tema de ingresos, falta ver ganancia por venta de activos fijos, ganancia por enajenación de acciones, que es el coco de cualquiera, ¿sí? Entonces, una enajenación de acciones
no cualquiera se la avienta. Sí, si hay tiempo y hay oportunidad, en algún momento podemos platicar algo acerca. Y pues también la parte de deducciones, la deducción de inversiones, que no es depreciación fiscal. Está también, no sé, la pérdida por enajenación de acciones, en lugar de ganar, pierdes, ese tipo de cosas. Entonces, hay muchos temas todavía, CUFIN, la CUCA, reparto de dividendos, beneficios para los accionistas, responsables solidarios. Imagínate que eres representante legal de una empresa, eres responsable, se van hasta por tus bienes. ¿Y qué tiene que ver? Fíjate, ¿qué tiene que ver cómo estás casado incluso? Entonces, vamos a ver. Eso está Parece que no, interesante. pero hay mucho contenido que tocar aquí. Incluso esta parte donde hablamos de ingresos, dice que la ley me habla del impuesto sobre la renta, está retomando el tema, donde nos dice que el ajuste por inflación es la ganancia por disminución de real de tus deudas. Lo que tú compraste es lo que vas a pagar. ¿Dónde está lo real? Ese término real no viene, no es sinónimo de realidad. Es un término financiero que nos falta también platicar un poco de esos términos que nos son clave para el entendimiento completo de la parte fiscal. Sí, y pues ya para terminar, pues exhortar a todos los chavos, los jóvenes y los contadores ya de experiencia, pues que sigamos aprendiendo, que el aprendizaje se convierta en vicio y ese vicio en un hábito. Y muchas gracias y gracias a los que estuvieron participando con nosotros. Muchas gracias, maestro Efraín Ortiz Pérez. Bienvenido nuevamente y pues gracias por estar aquí en esta transmisión semanal de Contadores Digitales. De verdad, ya lo teníamos a usted pendiente con un tema semanal y de verdad esperemos no sea la última vez que esté en este humilde foro. Los micrófonos siempre van a estar abiertos para expertos, para todos los colegas, como siempre lo hemos demostrado. Y de verdad, el día de hoy nos sorprendió con tanto conocimiento, porque como dijo el contador Marco Suárez, es la primera vez que tocamos tema de personas morales. Sin duda, no va a ser la única vez que lo toquemos. De esto se desprende una gran liga de conocimiento y pues gracias por todos los conocimientos. Su gran mensaje a los contadores y jóvenes estudiantes que están ahorita en la Facultad de Contaduría y, ¿por qué no?, económico-administrativo en general. Bueno, mis estimados, pues esto fue Contadores Digitales. A todos, de verdad, un abrazo a todos ustedes. Recuerden que nos vemos el día de mañana en Instagram Live. Ya les dejé ahí abajo la liga de Instagram. Si no, búsquenos como @. Tendremos nuestra transmisión con esenciales del régimen de incorporación fiscal a las 9:45 de la noche. Soy Alejandro Trujillo Maldonado y a nombre de este gran grupo que conforma Ernesto Rosas, Marcos Suárez, Quique Santos, Edgar González y hoy nos sorprende nuestro gran invitado Efraín Ortiz. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Recuerden que cada semana tenemos un tema nuevo y el siguiente será cuestiones de CFDI, comprobantes fiscales digitales por internet. Un abrazo a todos. Muy buenas noches, cuídense mucho. Acaba de decir el maestro que el conocimiento y todo esto se vuelva hábito, el estudio también, y que den grandes frutos. Gracias, maestro, y nos vemos en una próxima transmisión a todos. Muchas gracias, un abrazo, de verdad, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego a todos.